Origen de la filosofía. ¿Qué es la filosofía? Es aquel estudio de problemáticas diversas como el conocimiento, la mente, la conciencia, la ética, el lenguaje, la belleza y la moral. Esta rama del conocimiento, conocida como filosofía, surgió en la antigua Grecia, en Ionia, en Asia Menor, a principios del siglo VI a.C. De entre los pensadores que se destacaron en la antigüedad, no solo griegos, sino romanos, se encuentran Tales de Mileto, Sócrates, Platón, Aristóteles, Séneca, entre otros. La filosofía se divide en 4 periodos. Filosofía antigua, que data del siglo VI a.C. al siglo V después de Cristo. En este periodo podemos encontrar a los filósofos clásicos como Heraclito, Parménides, Sócrates, Platón y Aristóteles. Y ya que al ser un periodo bastante largo, se divide de la siguiente manera. Periodo presocrático, que es del 6 a.C. al 5 a.C. Periodo clásico, que es del 5 al 2 a.C. Y periodo helenístico, que es del 2 a.C. al 5 después de Cristo. Y el periodo de la antigüedad tardía, que es del 2 al 5 después de Cristo. La siguiente es la filosofía medieval, que es del siglo V al siglo XVI después de Cristo. Se desarrolla desde la caída del Imperio Romano hasta el Renacimiento europeo, y los pensadores más reconocidos son Agustín de Hipona, Boecio, Tomás de Aquino, entre otros. De ahí pasamos con la filosofía moderna, del siglo XVII al siglo XVIII. Con un vuelco radical en el uso de la razón, los filósofos más destacados de esta época son René Descartes, David Hume, Baruch Spinoza e Immanuel Kant. Por último, la filosofía contemporánea, del siglo XX a la actualidad. Muchos de los trabajos realizados en el siglo XIX suelen incluirse en la filosofía contemporánea, como las obras de Hegel y Nietzsche. Se caracterizó por una marcada oposición entre la filosofía analítica y la filosofía continental. Ahora veremos las causas del origen de la filosofía. Algunas causas que dio origen a la filosofía fueron las migraciones griegas, la exploración por mar y tierra de los pueblos griegos, actividades comerciales, y que nadie podía poner en duda lo que la religión dictaba, ya que ésta daba la respuesta a todo, y nadie ponía en duda lo que dictaba la doctrina. A continuación veremos las escuelas filosóficas. Escuela de Mileto, 625 a 546 a.C. Ahí podemos encontrar a Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto y Anaxímenes de Mileto. Escuela pitagórica, 530 a.C. Ahí podemos encontrar a Pitágoras, Epicarmo, Almedón de Crotona, Hipaso de Metaponto y Filolao de Cotrona. De ahí nos pasamos con la escuela de Éfeso, del 536 al 470 a.C. Y ahí podremos encontrar a Heraclito. De ahí nos pasamos a la escuela eleática, del 570 al 430 a.C. Y ahí podemos encontrar a Parménides y a Zenón de Elea. Ahí nos pasamos a la escuela pluralista, jónica nueva, del siglo V. Ahí podemos encontrar a Empedocles y a Anaxágoras. Seguidamente tenemos la escuela atómica, del siglo V, en donde encontraremos a Demócrito. De ahí tenemos a los sofistas, del siglo V al siglo II a.C., en donde encontraremos a Protágoras, Gorgias y Pródico. La escuela socrática, del 470 al 399 a.C., encontramos a Sócrates. Seguidamente contamos con los cínicos, del 435 al 370 antes de nuestra era. Tenemos a Antístenes y a Diógenes. La escuela platónica, del 427 al 547 a.C., en donde encontramos a Platón. La escuela aristotélica, del 384 al 322 a.C., encontramos a Aristóteles. Y por último, las escuelas helenísticas, del 323 al 30 a.C. Las principales escuelas helenísticas son el epicureísmo y el estoicismo.
El epicureísmo de Epicuro de Samos del 341 al 271 a.C. y el estoicismo, que es de Zenón de Sitio del 336 al 264 a.C. Ahora hablaremos de las aportaciones y de las obras. La escuela de Mileto, su principal aportación fue su teoría acerca de la naturaleza, que nos habla de la constitución de las cosas y señala que los 4 elementos que consideraba fundamentales, agua, tierra, aire y fuego, se pueden dividir en pequeñas unidades. La escuela pitagórica. La gran revelación para la escuela pitagórica fue el descubrimiento de que cada número correspondía a una figura, y viceversa. La gran mayoría de sus aportes fueron de gran importancia para la actualidad, entre ellos las tablas de multiplicar, los números racionales, el teorema de Pitágoras, los intervalos entre notas musicales, menocordio, etc. Las obras de la escuela pluralista los armonistas descifraron la importancia de los 4 elementos en la vida del ser humano, y los atomistas aportaban que solo existía átomos o espacios vacíos. La escuela de Éfeso. El fuego como elemento primordial. Es el movimiento y la capacidad del cambio lo que permite el equilibrio universal y el principio de la casualidad. La escuela eleática. Las cosas son esencialmente ser, y la naturaleza es el objeto universal del que se ocupa la filosofía. Las aportaciones de la escuela socrática es la teoría de las ideas, el mundo inteligible, el mundo de las ideas, el mundo sensible y el mundo físico. La aportación de la escuela aristotélica fueron los 4 elementos que son esenciales para la composición del universo, la clasificación de los animales y el desarrollo del proceso de deducción lógica o razonamiento deductivo. Las escuelas helenísticas, escuela epicureísmo, la teoría de la búsqueda del placer, teoría empirista, la ética de la reciprocidad y la palabra ataraxia. Por otro lado, la escuela estoica, la virtud es el bien supremo. El ser humano debe de imitar al universo en su equilibrio, y todo es consecuencia de algo más. A continuación mostraremos el mapa geográfico donde se encontraron las escuelas filosóficas más importantes. Ahora veremos la clasificación de los filósofos. En los físicos podemos encontrar a Tales de Mileto, a Aristóteles y a Galileo Galilei. Seguidamente tenemos a los mecanicistas, en donde encontramos a Anaxágoras de Clasómenas, Empedocles de Agrigento y a Demócrito de Abdera. Tenemos a los metafísicos, en donde encontramos a Platón, Immanuel Kant y Heráclito. Seguidamente tenemos a los pitagóricos, en donde encontramos a Pitágoras, Epicarmo y Arquitas de Tarento. Y por último tenemos a los sofistas, en donde encontramos a Protágoras y a Gorgias de Leontinos.